Hola familia digital, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando de cuál yo les sugiero que puede ser su primer lenguaje de programación y qué lenguaje de programación tiene mayor salida laboral. Así que los invito a suscribirse al canal, compartir el video y darle like. Dejen sus comentarios si les gusta el video y de qué les gustaría que yo esté hablando en otros videos. Así que vamos a ello. Al momento de pensar qué lenguaje de programación debe ser el primero que uno debe aprender o que nos gustaría aprender, lo que ustedes tienen que analizar en realidad es qué rama del desarrollo de la programación es que a ustedes les interesa aprender. ¿A qué me refiero? Si a ustedes les interesa lo web, si a ustedes les interesan las aplicaciones de escritorio. Y una vez que ustedes tengan definido esto, vamos a ver un ejemplo. Si ustedes desean aprender el desarrollo web, entonces yo lo que les diría primero es que aprendan lo que es un lenguaje de maquetación. ¿A qué me refiero? Un lenguaje estructurado, no de programación. En este caso estoy hablando de HTML5 y CC3. Obviamente muchos me matarán si yo digo que es un lenguaje de programación. Sé muy bien que no es un lenguaje de programación, pero sí yo considero que es muy importante que ustedes empiecen a aprender HTML5 y CC3 y JavaScript para empezarse a dedicar al mundo web. ¿Por qué? Porque ustedes aprendiendo esto es la base. Después, si ustedes quieren aprender un lenguaje de programación, PHP, Go, bueno, depende si estamos hablando de frontend o backend, siempre el saber este lenguaje de maquetación de HTML5 y CC3 y JavaScript lo van a poder aplicar a todo, porque es la estructura que va a sostener su backend. O si ustedes quieren aprender Angular, si quieren aprender React, saber las etiquetas de HTML5, CC3 y JavaScript les va a hacer, ni hablar de JavaScript si estamos hablando de Angular o React.js, va a ser fundamental. Entonces, empezar por ahí es un medio muy bueno. Luego, depende de ustedes ya qué lenguaje de programación quieran empezar desde el backend. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recién empiezan en este mundo y no saben programar en ningún lenguaje, sí les puedo decir que tengan cuidado con los lenguajes no fuertemente tipados. Con no fuertemente tipados me refiero al tipo de lenguaje de programación como PHP, como Python, que lo que tiene es, por ejemplo, ustedes al crear una variable no definen el tipo de variable que es, si es string, integer, float, etc. Entonces a ustedes, al no tener que aprender y tener en cuenta estas buenas prácticas de la programación, les puede generar malos vicios como programadores. Esto no significa que sean malos lenguajes de programación, pero si ustedes recién están empezando, esto les puede generar, lo que ya les mencioné, malos vicios. Pueden aún así aprender y empezar por esos lenguajes, por supuesto, pero tengan en cuenta estos detalles. Para eso también está bueno empezar aprendiendo Java, C++, lenguajes que sí ya son más fuertemente tipados, que nos obligan a declarar el tipo de variable desde un principio, pero la realidad es que su curva de aprendizaje es un poco mayor y les va a doler un poquito más empezar por ahí. También el otro punto a analizar que es importante que ustedes sepan es que la realidad es que todos los lenguajes de programación, ustedes si saben las bases, o sea que es una estructura de control, programación orientada a objetos, polimorfismo, herencia, estos conceptos, no importa por qué lenguaje de programación ustedes empiecen, ya que al fin de cuentas todos los lenguajes de programación son iguales. ¿A qué me refiero? Lo único distinto entre un lenguaje y otro es la sintaxis, las palabras reservadas. Pero después el hecho de hacer un if, un while, un case, es lo mismo en todos los lenguajes. O sea, lógicamente su funcionamiento va a ser el mismo. Entonces, si ustedes aprenden estas bases, después aprender un nuevo lenguaje de programación va a ser cuestión de un par de horas. Lo que sí ustedes tienen que saber es que la diferencia entre los lenguajes de programación es que algunos hacen de una mejor forma las cosas que otros. ¿A qué me refiero? Ustedes quieren hacer un chat en tiempo real, lo van a poder hacer tanto en Node.js, por ejemplo, como en PHP. La diferencia entre uno y otro es que uno lo va a poder hacer de una mejor manera que el otro, por una razón tan simple como, por ejemplo, que uno es asíncrono y el otro es síncrono. Y que al usar uno u otro, uno va a tener que utilizar mayores recursos del servidor, va a ser menos óptimo que el otro. ¿A qué me refiero? Que Node.js es mucho mejor para hacer chats en tiempo real que PHP. ¿Ambos lo pueden hacer? Sí, por supuesto que sí.
La diferencia es que uno y otro lo puede hacer de una mejor forma, con una performance mejor. Es lo único. Y luego, independientemente del lenguaje de programación que ustedes decidan empezar, no significa que se van a casar con ese lenguaje de programación, no significa que han perdido el tiempo y que es el fin de la humanidad y no van a poderse dedicar a la programación y jamás van a conseguir trabajo y van a tener que trabajar de esto que ustedes odian de ese lenguaje de programación. No, no es así. Tienen toda su vida para aprender diferentes tipos de lenguaje de programación. Y en la medida que ustedes vayan aprendiendo un poco más, cada vez se les va a hacer más fácil y menos tiempo le van a tener que invertir para aprender algo nuevo en lenguaje de programación. Así que los animo a empezar a aprender por cualquier lenguaje. Por ejemplo, yo insisto, si les interesa lo web, pueden aprender HTML, CSS y JavaScript y empezar con un lenguaje fácil como es Python para empezarse a empapar, a hacerse la experiencia de hacer ejercicios, programas y no lo puedan resolver porque duele aprender y duele y molesta equivocarse y eso es la programación. Y tienen que aprender a desarrollar esta capacidad tan importante de encontrar la solución a sus problemas, porque de eso se trata este rubro y de eso van a tener que hacer toda su vida mientras trabajen de esto. Así que no importa por dónde empiecen, ustedes tienen que aprender a resolver problemas en cualquier lenguaje de programación. Luego, obviamente, la evolución de esto, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué lenguaje de programación, Álvaro, me recomendás aprender que tenga salida laboral? Que yo tenga asegurado que voy a conseguir trabajo y voy a ganar $100.000 por mes. Bueno, esto último te tengo una noticia que es poco probable que lo vayas a conseguir en un corto plazo, pero sí la realidad es que la demanda laboral es muy grande en el entorno de desarrollo y el lenguaje de programación que yo te puedo aconsejar que puedas tener garantía de que consigas trabajo va a estar sujeto al lugar en donde vos vivas, en la ciudad en donde te encuentres, ya que las búsquedas laborales cambian radicalmente en base al país y a la ciudad en donde vivimos. Así que el consejo que te doy, si estás preocupado por eso, es que empieces a ver cuáles son las búsquedas laborales en tu entorno, en tu ciudad, y en base a esas búsquedas vos vas a ver que hay un lenguaje de programación que se repite mucho. Por ejemplo, en la Argentina es muy común ver hoy en día el lenguaje de programación como PHP, en Neuquén por lo menos donde yo vivo. ¿Por qué? Porque la realidad es que la mayoría de las páginas web están hechas en PHP. No significa que no hayan búsquedas laborales de Angular o de otro tipo de tecnología, pero la mayoría son de esa. Bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo. Busquen cuáles son los lenguajes de programación que más se buscan en su ciudad y si quieren apréndanlo. Dense cuenta y tengan la tranquilidad de entender que cuando ustedes aprendan a programar realmente van a poder cambiar de un lenguaje de programación a otro fácilmente. Y para hacerse de experiencia con frameworks y etcétera, pueden hacer proyectos ustedes mismos para armar su portafolio y así ganar la experiencia que las empresas les piden. Y la pregunta muy común que suelo recibir, y esto ya es la última de este video, es ¿cuál es el mejor lenguaje de programación de todos? Ya lo respondí en un principio de cierta forma. No hay un lenguaje de programación mejor uno que otro. Depende de lo que ustedes quieran hacer, es el lenguaje de programación a utilizar. Si ustedes quieren aplicar inteligencia artificial, machine learning, data science, obviamente yo les voy a recomendar Python o R. Por supuesto que lo pueden hacer en Java si quieren, por ejemplo, con algo como Spark, que es el lenguaje bastante similar a Java, y hacer procesamiento de datos con bastante agilidad y un motor tan muy poderoso como es Stark. Ahora, si vos me vas a elegir entre Stark y Python, yo me quedo con Python por la versatilidad y la facilidad que tiene el lenguaje y es muy agradable programar en Python. Obviamente esto ya es muy personal de cada uno, pero lo importante es eso, en base a lo que ustedes quieran hacer es el lenguaje de programación que deben utilizar. Hay muchas páginas híbridas famosas que hoy en día existen como Netflix, como Amazon, bueno, un montón de otras páginas en donde utilizan diferentes lenguajes de programación en una misma página, Python, Ruby, PHP. Facebook fue hecho en PHP en un principio y hoy sigue teniendo propiedades de PHP a pesar de que está hecho en React.js. Así que no se casen con un lenguaje de programación, ese es mi humilde consejo. Dense cuenta que dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, es el lenguaje que tienen que aplicar. Espero que les haya gustado el video, amigos. Dejen en los comentarios cualquier sugerencia, denle like, compartan el video, les dejo un abrazo digital.